¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Sandra, muchas gracias Nico. Sí, acá estamos para charlar un poco y aportar desde la dimensión sociológica, ¿no? Cómo se ha ido gestando esta dimensión que se habla muchísimo en los medios acerca de la pobreza y que actualmente tira algunos números que son alarmantes, Sí. ¿no? Pensando en la riqueza y la vastedad de nuestro país, que tengamos casi el 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza, Ujú. es algo terrible. Arranco nomás, me quieren preguntar cómo quieren que Sí, hagamos. arranque nomás y yo, si estás de acuerdo, te voy a ir parando como para ampliar algunos puntos porque nos interesaba muchísimo, porque la pobreza es histórica en el mundo, no nos va a asustar, digamos, esto es algo que si uno agarra un libro de historia y lee, por ejemplo, la Revolución Francesa o lee el feudalismo en el mundo, se va a dar cuenta que siempre el ser humano buscó explotar a otro ser humano y creerse que un grupo tiene ciertos privilegios ante otros mayoritarios que no lo tienen. ¿Cómo se forma esta estructura que después termina como normalizada en la mayor parte de la sociedad? Y bueno, nosotros tenemos que pensar, digamos, si nos anclamos en lo que sería la modernidad y lo que sería el siglo XX, bueno, primero tener la Revolución Francesa, ¿no? Y la Uh-huh. instauración del capitalismo, ¿no? Que vos, como bien decías, es la explotación del hombre por el hombre. Mm. Y por lo menos en la Argentina es un país que desde sus inicios ha sido bastante desigual, ¿no? Si bien ahí Sí. en el preámbulo, en la Constitución, decimos para quien quiera habitar el suelo argentino, lamentablemente la distribución y la concentración de la riqueza siempre ha estado en manos de unos pocos, ¿no? Como Uh-huh. podemos pensar en las grandes extensiones del latifundio, ¿no? En Salta, por ejemplo, estamos rodeados de fincas que tienen una cantidad de hectáreas increíbles, Sí. ¿no? Que termina haciendo de que siempre la balanza termine inclinándose para algunos pocos y Mm. la gran mayoría tenga que recibir la migaja o lo que sobra, ¿no? Mm. Entonces, si pensamos en la conformación de la estructura económica argentina, luego de los dos gobiernos peronistas, ¿no? Del 46 y hasta el derrocamiento del 55, se genera una masa homogénea, proletaria, de personas que consiguieron lo que logró en su momento fue que la mitad de la renta nacional pase a manos de los obreros, ¿no? Ahí es cuando se Sí. inauguran esto de las vacaciones, de las Uh-huh. jubilaciones, las personas construyen sus casas, se consolida el área metropolitana de Buenos Aires, y esto más o menos se mantiene hasta la última dictadura en el 76, ¿no? En el Mm. 1976, con el golpe de Estado de la última dictadura, hay un saqueo político, hay un saqueo social y hay un saqueo económico, ¿no? Es ahí Sí. donde pierde gran parte del PBI, de esa renta nacional, los obreros, los proletarios, los que solamente tienen su fuerza de trabajo, y se empieza a dar una segregación y una estratificación social muy fuerte en Argentina, ¿no? Que en los 80, con el ahogamiento del FMI, con Alfonsín, no se puede hacer mucho. En los 90, con el gobierno neoliberal de Menem, ¿no? Que Mm. lamentablemente se monta en el aparato del Partido Justicialista, continúa Claro. esa brecha, esa desigualdad. Ahí hay una muy interesante, Maristel Esbampa tiene un libro que se llama Los que ganaron, ¿no? Esa clase media se sigue rompiendo y algunos logran trascender hacia los countries, hacia ciertos modelos de vida, y Mm. sigue descendiendo una gran masa de personas, de poblaciones argentinas. Viene la crisis del 2001 que sigue agudizando, ¿no? Que continúan estas cifras de desocupación, de pobreza, de indigencia. Hay cierto recuperamiento en lo que sería, muchos hablan de la década ganada, ¿no? En el kirchnerismo, ¿no? Sí. También hay cosas que no se logran. Y Mm. bueno, con la última aventura del gobierno neoliberal de la Alianza Cambiemos, con Mauricio Sí. Macri como presidente, la Mm. Argentina se endeuda en 56.000 millones de dólares, el mayor crédito en la historia de la Argentina y del FMI, de lo Mm. cual creo que 54.000 se fugan, ¿no? No va un solo peso a la Sí. matriz productiva, y llegamos a las cifras alarmantes de hoy, ¿no? Con más del 40% de la población por debajo de la pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza en la Argentina? Tenemos dos instrumentos, los dos son del INDEC. Por un lado está la EPH, la encuesta permanente de hogares, una encuesta que se hace cada 6 meses en los conglomerados de urbanos argentinos,
¿no? Es decir, en las grandes ciudades, en el cual se ve si la persona llega o no con su sueldo a cubrir la canasta básica, que actualmente está en 66.000 pesos, ¿no? Ujú. Lo que nos dicen los datos actuales es que más o menos el 40, en la Argentina está haciendo el 42% y Salta está en el 41,7%. Eso sin contar la indigencia, que la indigencia es un número que se forma ya los que ni siquiera llegan a cubrir las necesidades mínimas, ¿no? Entonces, hay otros países, como por ejemplo Alemania o en Europa, donde la pobreza se establece según se hace una media, ¿no? Y ver quién gana más, quién gana menos, y en base a eso se establece. Acá en la Argentina, si se quiere, somos más cuantitativos, eso sería una forma más cualitativa. Y bueno, resulta curioso de que Salta en el 2020 disminuyó un poco su pobreza, ¿no? Esto lo digamos a contramano, si se quiere, de todo el país, pensando en la pandemia, en el cierre del comercio, ¿no? En esta regresión, se puede pensar en un análisis de que el grueso de la población que se encuentra en la ciudad de Salta y en el área metropolitana recibió ciertos subsidios, recibió lo que fue el IFE, ¿no? Sí. Estas ayudas para paliar la crisis y la pandemia, y eso permitió de que baje un poco la brecha, pero en términos estructurales, si nosotros no logramos revertir la redistribución de la tierra y de la riqueza, ¿no? Vamos a continuar con más de la mitad de la población casi por debajo de la línea de la pobreza. Y bueno, yo para encadenarlo pensaba y estaba buscando ahí algunos números, y nos dice en los números, pensando en esto de por qué hay tanta pobreza, yo creo que tiene que ver mucho con la distribución de la riqueza. Actualmente, en la Argentina, el 10% más rico se lleva el 33% de los ingresos, es decir, un tercio, mientras que el 10% más pobre se está llevando el 1,3% de los ingresos, ¿no? Entonces, con esta matriz monopólica, ¿no? Con grandes latifundistas y grandes empresas sojeras llevándose toda la producción al exterior, impidiendo el desarrollo personal y autónomo de un gran número de ciudadanos argentinos, vamos a seguir, digamos, y estos números se van a agudizar, así que nosotros apelamos a la empatía, a la solidaridad y ponerle un freno, ¿no? A la codicia, al egoísmo y a la lógica del mercado, que parece que nos quiere llevar puestas los ideales de la República, que son igualdad, libertad y fraternidad, así que... Sí, quebrados ya históricamente, bastante vapuleados, ¿no? Sobre todo la fraternidad de la que estás hablando, la lucha de clases, que es histórica también, es lo que de alguna manera quiebra ese principio de fraternidad. Agustín, yo de acuerdo a tu formación, sos sociólogo, lo reitero acá a la Patriada, a la audiencia de la Patriada, que es una formación increíble, vasta, académica, es muy buena. Yo quería que me des una opinión acerca, vos dijiste algo recién, dijiste que bueno, todo esto que se había llevado en derechos, que se había alcanzado en parte en los gobiernos de Perón, que después intentó volver digamos, a equilibrar con el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner en algún momento, y dijiste, y no se logró del todo. Yo ahí me detengo un poquito y quiero tu análisis. ¿Por qué no se pudo llevar a cabo todas las pretensiones que yo creo que tuvo este gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner? Y bueno, digamos, son muchos análisis. Muchos también, factores, sí. Claro, son muchos factores. Hay una cuestión central, y es que en la Argentina nunca se discutió la matriz productiva, nunca se llevó adelante, por ejemplo, una reforma agraria, ¿no? Entonces, vos, la base productiva, social y territorial en la Argentina es desigual, ¿no? Hay ciertas familias de renombre, y acá en Salta se nota mucho más que en otras provincias, que tienen el grueso de los recursos, ¿no? Con esa distribución poco equitativa no lo vas a lograr. Después, un gobierno, para poder llevar adelante ciertas conquistas y mantenerlas,
es importante que las pueda plasmar en lo que son los espacios legitimados e institucionales, ¿no? Por ejemplo, se le reclama mucho que el kirchnerismo no hizo una reforma constitucional, ¿no? Lo cual hubiera sido fundamental para poner, como puede ser la asignación universal por hijo, como puede haber sido el programa en su momento el Conectar Igualdad, ¿no? Que cuando tienen los gobiernos neoliberales automáticamente los recortan. Sí, entonces, tal cual. Eso que no en su momento también habría que ver y analizar las correlaciones de fuerza. El último tiempo el gobierno kirchnerista no lo tuvo nada bien. En su momento tuvo, cuando muere Néstor y en el 2013 se gana por amplia mayoría, podría haber sido el momento para establecer esta reforma constitucional, pero bueno, tampoco creo que haya que llorar sobre la leche derramada, claro, sino empezar a pensar, ¿no?, que más allá de los líderes populares y progresistas que pueda tener la región, empezar a pensar en la patria chica, como decía Jauretche, ¿no? ¿Qué hago, claro, yo en el día a día y cómo yo me puedo comprometer para poder pensarnos en otros horizontes más igualitarios y más humanitarios, ¿no? Todo esto frente a un constante bombardeo mediático, sí, de las empresas, de las marcas, ¿no?, que proponen el hedonismo, ¿no?, el egoísmo, centrarse en uno mismo, con ciertas también teorías e ideologías que piensan solamente en el bienestar propio, ¿no?, en la cuestión de la autoexplotación como autorrealización, ¿no? Eso lo están analizando también mucho los filósofos actuales. Entonces, es una lucha titánica, pero yo creo que si nos encontramos, si nos solidarizamos, si hacemos que le gane la pedagogía del amor a esta pedagogía del terror, ¿no?, que todo el tiempo nos quieren con miedo, aterrorizados, en nuestras casas, desconfiando del otro. Si podemos volver a los espacios públicos, a las instituciones públicas, encontrarnos en una plaza, volver a revalorizar lo que es el valor de la palabra, poder construir, ¿no?, y refundar un contrato social en el cual nos salvemos todos, ¿no? Porque la Argentina tiene capacidad de producción de alimentos para 50 millones de personas. Nosotros somos 40 millones, ¿no? Con el 10% de la producción nos alcanzaría, y actualmente hay gente que está por debajo de la indigencia, por debajo de la pobreza, con problemas de desnutrición. Entonces yo creo que es cuestión de despertar, de empezar a pensarnos más solidarios, más humanos, más fraternos y menos egoístas, menos mezquinos y menos soberbios. Bien. Nico Juárez Campos. ¿Qué dice Juárez Marcheta? ¿Cómo estás, Nico? Qué gusto verte. Hace rato que no nos cruzábamos. Tu papá hace 2 días estuvo en casa, el gaucho. Mirá, sí, ese viajero, bueno. Ustedes tienen sus andanzas, que no. No, yo creo que da para otro programa, pero me parece que lo que podíamos en un próximo programa es ver que nosotros tenemos que encarar seriamente un programa industrialista dinamizado con tecnología para poder estar en el siglo XXI. Es decir, el peronismo tiene que volver a actualizar como sinónimo de industrialización un programa que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, ¿no? Fíjate vos que ayer hubo una reunión, la estuvimos comentando acá en el programa, un encuentro, fomento de un programa agroindustrial, pero eso beneficia, claro que generan divisas, pero solo al campo que pertenece a la centralidad argentina, no al otro campo. Al punto tal que Peretti ha salido no a criticar el acuerdo, sino a decir que se debe extender a las agriculturas familiares. Hay una ley que no está reglamentada, hace 6 años que no se reglamenta esa ley de beneficio a la agricultura familiar. Bueno, yo creo que lo que se debe discutir es la industrialización, una nueva industrialización. Nosotros tenemos que tener empresas como el INVAP, tenemos que hacer en la región un Balseiro. Bueno, esos son los temas que me parece que no nos da la oportunidad de generar una producción de otro tenor para que el mundo reclama. Digamos, es mucho más importante vender satélite que soja. Pero bueno, esto es lo que tenemos que discutir. No da el programa de hoy, pero te lo dejo pendiente para la próxima. ¿Qué te parece? Ahí te recojo el guante, y hay que analizarlo. Actualmente el 60% del PBI mundial está hecho por servicios, ¿no? Yo diría, bueno, industrialicemos, pero veamos también cuáles son las lógicas actuales, y también tener en cuenta que la industrialización de manera
que no sea empática o que no sea que sea no sea dañina contra el ambiente, ¿no? Porque por ejemplo, eso sin duda. En Salta se están facturando miles de millones de dólares con el litio, y también hay una empresa que ahora está haciendo oro, pero bueno, está generando una contaminación, y los salteños no estamos viendo un peso de todo eso, pero de una que es para otro programa, Nico, porque son temas largos y vastos. Sí, bueno, desde ya, Agustín, quedás invitado para la semana que viene.